ahora en nuestro segmento Medicina para Todos nos acompaña el doctor Pedro Dávila, traumatólogo y ortopedista, con quien hablaremos sobre las fracturas en niños. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Doctor TV. Steffi, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por venir a visitarnos acá en Doctor TV. Con mucho gusto. Hablemos de estas fracturas. ¿Cuáles son las más recurrentes en los niños y niñas? Bueno, ahora con el regreso a clases, los niños empiezan sus actividades lúdicas. En las escuelas hay los columpios, las escaleras chinas, las caídas son muy frecuentes. Recordemos que los niños no tienen un hueso maduro todavía como el del adulto, por lo tanto son más frecuentes las lesiones y las fracturas. Las fracturas más frecuentes en los niños generalmente son las del miembro superior, las del antebrazo, que tenemos acá el radio y el cúbito, generalmente ubicadas en esta zona. Luego vienen las fracturas del codo, que involucran al húmero distal, que son las supracondilias, y las fracturas de la clavícula, que son bastante comunes en niños que ya manejan bicicletas o que sufren caídas con el hombro apoyado sobre el piso. ¿Y cuál de esas es mucho más complicado para el niño poderse recuperar? Bueno, de las más severas dentro de estas tres, las fracturas supracondilias en un porcentaje alto terminan en cirugía, ¿no? Hay que recordar también a los papitos que al niño caerse y presentar un edema, una inflamación y dolor o limitación funcional, el niño no mueve, acudir a un especialista inmediatamente. Hay veces que se complican este tipo de fracturas y terminan en quirófano. Obviamente la recuperación es más prolongada. Doc, exactamente esa era mi siguiente pregunta. Pues, ¿cómo los papitos pueden detectar? Porque muchos de los niños, quizás por evitar el ir al médico, no me duele, solo está hinchado. ¿Cómo los papitos pueden identificar que en realidad ese puede ser un problema que tenga que inducir a la cirugía? Ya, correcto. Las fracturas en los niños son bastante evidentes. Primero va a haber un hinchazón, un edema, se va a inflamar la zona, va a doler, al niño le van a palpar la clavícula y el niño va a saltar del dolor, le van a tocar el codo, a doblar el codo, no va a poder, igual acá en la muñeca. Entonces son signos bastante clásicos y característicos de las fracturas en niños. Un niño que no pueda mover su codo, debemos sospechar que algo pasa ahí y debemos acudir al especialista. Llegan casos muchas veces que antes de ir donde el especialista van donde los famosos sobadores. Entonces, lo que ocurre ahí es que un hueso que no estaba desplazado, que estaba unido, termina rompiéndose totalmente y cuando llegan ya el tratamiento varía y es un tratamiento quirúrgico. Claro, Doc, aquí podemos ver uno de los casos, pues aquí vemos que hay una fractura en la... Sí, esa es una fractura de antebrazo, ¿no? Okay. Es una fractura de los dos huesos del radio y del cúbito, completa y está desplazada, es una fractura bastante grave esa, ¿no? Normalmente la cortical, o sea, el revestimiento del hueso de los niños es bastante grueso, entonces es como simular un tallo un tallo verde, ¿no? Que uno le dobla y solamente se rompe una de las corticales y la otra se queda intacta. Más o menos es así la mayoría de las fracturas, pero cuando ocurren este tipo de fracturas son traumatismos de gran impacto, accidentes de tránsito, caídas de más altura. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo vigilar a los niños que van a utilizar estos juegos de altura y estar pendientes, ¿no? Súper importante. Ahora, a propósito del regreso a clases, pues los niños quizás están más expuestos al juego, a los juegos infantiles que están en los colegios, en las escuelas. Pero, Doc, definitivamente los niños se pueden recuperar más rápido de una de estas fracturas que los adultos comúnmente. Sí, las fracturas en los niños normalmente requieren de un tratamiento conservador. Esto es un yeso y un periodo de unas 4 semanas. Normalmente en el adulto toma más tiempo, ¿sí? Los niños tienen una capacidad de regeneración y de remodelación mucho más grande que los adultos. Pero en este tipo de fracturas ya complejas, desplazadas, cuando llegan ya varios días después, entonces la funcionalidad a largo plazo sí se puede perder. Ok. ¿Cuáles son los tipos de diagnósticos? Estamos hablando de radiografías. ¿Existen algunos otros procedimientos que nos puedan comentar si es que existe o no una fractura? Claro que sí. El diagnóstico más fácil y el más económico es una radiografía, ¿no? Entonces, niño que sufre una caída con la extremidad inflamada, dolorosa, debe ser realizada una radiografía inmediatamente, ¿no? Muchas de las veces hay que realizar radiografías comparativas en ambas extremidades porque los niños tienen un cartílago de crecimiento que normalmente los adultos
y ya no los tenemos, ¿no? Entonces, hasta que el hueso se osifique, es importante descartar fracturas que involucran esta parte del hueso. Entonces, se toman radiografías de ambas extremidades, en algunos casos. En este caso tenemos igual otra fractura que está al nivel de la rodilla, me parece. No, ya estoy totalmente. Esa es una fractura en el codo, pero es una fractura bastante complicada. Ajá. Estas fracturas comúnmente ya no son susceptibles de una reducción, o sea, una acomodación del hueso de una forma cerrada, sino hay que abrir. Entonces, el tratamiento ya es un poco más cruento y la recuperación del niño tarda más, ¿no? Okay. Esto sucede, bueno, con impactos de alta energía, pero también cuando, recalco nuevamente, cuando los padres les llevan donde el sobador porque piensan que es algún golpe, alguna cosa pasajera y terminan desplazando totalmente la fractura y llegan en esa condición. Doc, y quizás hay fracturas que pueden ser progresivas. Por ejemplo, un niño que está llevando una mochila quizás muy pesada, ¿podría llegar a fracturarse algo? O quizás, ¿cuáles son lo que usted le aconseja a los papitos en casa al respecto de esto? Ya, en cuanto a cargar peso, bueno, la mochila normalmente no puede fracturar un hueso de un niño, pero sí podría desencadenar deformidades en la columna. Como hablamos en un tema pasado, debe ser el 10% del peso que el niño debe llevar en su mochila, ¿no? Si excedemos ese peso en la mochila, normalmente la columna tiende a desviarse y a adquirir deformidades que luego en edad adulta ya son más difíciles de tratar. Perfecto. Un niño más o menos, si es que tuvo una fractura en el pie, ¿en qué tiempo se puede recuperar y cuál es la rehabilitación que debe tomar? Ya, bueno, las fracturas en el miembro inferior, en el tobillo, en los niños son frecuentes, pero con traumatismos de alta energía. En los adultos, normalmente los esguinces y los esguinces graves del tobillo llevan a fracturas muy fácilmente porque el hueso del adulto no es tan elástico. Pero en un niño normalmente no se fractura así de fácil. Pero cuando hay una fractura, dependiendo de la localización, es el tratamiento, ¿no? Normalmente una fractura que se trata ortopédicamente, quiere decir con un yeso o una inmovilización, tarda un mes aproximadamente en sanar y después la rehabilitación es súper rápida en los niños. Incluso muchas de las veces ellos no necesitan como una asistencia porque solos empiezan a caminar y a mover muy rápidamente. Ok, en cuanto a la alimentación, ¿qué sugiere usted a los papitos que les puedan dar para que los niños pues mantengan sus huesos fuertes, sanos y evitar este tipo de problemas? Bueno, este tipo de fracturas de las que hablamos son fracturas comunes, no patológicas, ¿no? En unas fracturas patológicas, básicamente por deficiencia de algún tipo de nutriente, es totalmente diferente el caso, ¿no? Lo que yo recomiendo es una alimentación variada en los niños. Ahora, cuando llegan niños fracturados que no se veían antes, les solemos decir los niños alimentados con cachitos, porque no tienen una dieta balanceada, no se alimentan saludablemente, entonces están los problemas, ¿no? Pero una dieta balanceada, la actividad deportiva y sobre todo la toma de sol para la producción de vitamina D una vez al día es suficiente, ¿no? No necesitamos ningún suplemento en los niños. Perfecto, Doc. Qué importante todos estos temas que hemos abordado justamente a propósito de este regreso a clase. En el caso de que un niño sufra una lesión en la cabeza, ¿cuál sería el diagnóstico para poder determinar qué es lo que está pasando? Bueno, cuando los niños presentan una caída de altura y tienen un trauma cráneoencefálico, pierden la conciencia, inmediatamente hay que llevarlo a emergencias, ¿no? Y debe someterse a una observación de 24 horas como mínimo, hacer estudios de imagen, incluso llegar a una tomografía para descartar problemas orgánicos ya cerebrales, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que la cabeza del niño normalmente es más grande proporcionalmente que su cuerpo, entonces puede sufrir traumatismos severos, ¿no?